Bueno, aquí estamos en el trabajo práctico de Físico-Química número 1 de tercer año, el cual tenemos dos textos para leer: las ciencias naturales y la físico-química, el primero, y mezclas y sustancias, el segundo. Entonces vamos a realizar la lectura comprensiva de ambos textos y a empezar a resolver las actividades. La primera parte de las actividades se trabaja con el primer texto, las ciencias naturales y la físico-química. Y vamos a hacer, punto número 1, separar en párrafos y marcar las ideas principales de cada uno de esos párrafos. Bien, aquí lo que pueden hacer es, pueden copiar el texto en su carpeta, ¿sí? O bien, si lo tienen impreso mucho mejor, si lo pueden imprimir. Y si no, no hace falta que copien el texto en la carpeta, sí que lo tengan en el celular o en la computadora para poder trabajar con él. Pero si no copian el texto en la carpeta, sí tienen que copiar las consignas de las actividades y resolverlas allí en las hojas de carpeta. Cuando dice separar en párrafos, ¿sí?, van a indicar cuántos párrafos tiene el primer texto, ¿sí?, y marcar las ideas principales de cada uno. Y van a tener que redactar cuáles son las ideas principales, escribir cuáles son las ideas principales del primer párrafo, el segundo párrafo, el tercer párrafo y así sucesivamente. Punto número 2. Marcar las palabras desconocidas en el texto y armar un glosario. Bien. Van a marcar las palabras desconocidas por ustedes. Si no pueden marcar la palabra, igual la tienen que extraer y copiarla en la carpeta y armar un glosario. ¿Qué es un glosario? Es una lista o un conjunto de estas palabras desconocidas que están ordenadas alfabéticamente y del cual nosotros ponemos la palabra y 2 puntos su significado, que lo buscamos en el diccionario. Luego tenemos 2 preguntas, que es la físico-química. ¿Qué es la físico-química? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿En qué se diferencian la química y la física? Eso la tenemos por acá, ¿sí? Le dejo para ustedes. La físico-química estudian. Bien. Diferencia entre física y química. Bueno, ya lo van a poder hacer ustedes. Pasamos a la segunda parte de las actividades, que es leer el segundo texto, mezclas y sustancias, y responder el cuestionario guía. ¿Cómo están formadas las sustancias? Bien. También bastante sencillo. ¿Cómo están formadas? Están formadas por partículas. ¿A qué llamamos átomos y moléculas? También vamos a encontrar la respuesta aquí. Lo que quiero que tengan en cuenta es que no va a estar la respuesta tal como para copiarla, digamos, para transcribirla, sino que hay que reformular. Átomos, ¿sí? Llamamos átomos a las partículas extremadamente pequeñas que forman a los elementos químicos. Esta sería la respuesta para átomos. Y moléculas también, estaría aquí la respuesta, pero vamos a reformularla para que quede correctamente. Entonces las moléculas, que son agrupaciones o conjuntos de átomos que se unen entre sí. La extraje de estas oraciones. Bien. Cuando se dice que el agua es pura, el agua potable es pura porque, también sigue la oración, está en este párrafo que habla acerca de eso. Punto número 2. De las siguientes moléculas, clasifícalas en sustancias simples y compuestas. Acá tenemos el nombre de la sustancia y la molécula, la fórmula molecular o química de esa sustancia. Por ejemplo, el hidróxido de sodio. La fórmula es NaOH. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es una sustancia simple o una sustancia compuesta? Vamos nuevamente al texto, leemos las definiciones de sustancias compuestas. Dice, son las que están formadas por átomos
de diferentes especies o de diferentes elementos. Y las sustancias simples son las que están formadas por átomos de la misma especie o del mismo elemento, y le da algunos ejemplos. Entonces, volviendo al ejercicio, vemos que el sodio es un elemento, Na es el símbolo del sodio. O mayúscula es otro elemento, ¿sí? Que se llama oxígeno, le voy a poner con otro color para que vayan viendo. Y H es el símbolo de otro elemento, que sería el elemento hidrógeno. Entonces, esta molécula está formada por elementos distintos. Por lo tanto, es una sustancia compuesta. Por ejemplo, en este ejercicio de yodo gaseoso, lo que vemos es el símbolo del yodo, que es la I mayúscula, y ese número 2 abajo, ese subíndice 2, me indica que está formado por dos átomos del mismo elemento, que es el yodo. Entonces, como esta molécula está formada por átomos del mismo elemento, entonces es una sustancia simple. Y de esa manera tenemos que ir realizando el ejercicio para poder clasificar las sustancias en simples y compuestas. Les dejo el resto para que ustedes desarrollen. Y vamos al punto número 3, que dice: teniendo en cuenta el ejercicio anterior, extraiga todos los elementos que forman las moléculas y complete la siguiente tabla. Es decir, todos los elementos que forman estas sustancias sin repetirlas, obviamente. Fíjense, acá está el elemento hidrógeno, también está en esta molécula y en esta. Entonces le puse aquí el elemento hidrógeno. Otro elemento que encontramos es el sodio, por ejemplo. Entonces, donde dice elemento químico le tengo que poner el nombre. Otro es el oxígeno. Y así sigo con el resto de los elementos. Aquí donde dice elemento químico ponemos el nombre, aquí ponemos el símbolo del sodio es Na. Siempre recuerden esto, utilizar la tabla periódica. Símbolo del oxígeno O mayúscula. ¿Y qué tipo de elemento es? Bueno, nuevamente volvemos a mirar la tabla periódica. ¿Sí? Y vemos aquí, Na es el símbolo del sodio, acá. Y oxígeno, O mayúscula, es el símbolo del oxígeno. Entonces vemos qué tipo de elemento es el sodio y qué tipo de elemento es el oxígeno. De acuerdo a su ubicación en la tabla periódica, el sodio es un metal, alcalino, pero metal. Y el oxígeno es un no metal, ¿no? Color verdecito, no metal. Entonces eso es lo que hay que completar en la tabla. El sodio entonces es un metal, sí. Y el oxígeno en cambio es un no metal. Así sigan completando. Con eso ya terminan este trabajo práctico.